Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más alucinantes de nuestro planeta. Vamos a ver cómo un cataclismo brutal que borró del mapa un mundo dominado por las escamas acabó dando paso al amanecer de, bueno, la era del pelo. Y es que, a veces, hay que preguntarse esto. ¿Y si la mayor tragedia que ha vivido la Tierra fuera en realidad su mayor oportunidad? Porque la historia de nuestro mundo es así. Está llena de altibajos increíbles, momentos en los que una destrucción masiva, de repente, abre la puerta a un tipo de vida completamente nuevo. Es una historia de finales catastróficos, sí, pero también de comienzos absolutamente extraordinarios. Pensadlo bien. Ser grande fue por primera vez una sentencia de muerte. Esta frase es potentísima. Este cambio tan radical en las reglas del juego, de la supervivencia, lo alteró todo. Cambió el rumbo de la historia para siempre. Y es precisamente el corazón de lo que vamos a contar hoy. Vale, pues para entender de verdad la magnitud de este cambio, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Vamos a ver cómo era el mundo antes de todo esto. Un mundo de gigantes, la era mesozoica, una auténtica edad de titanes. Hablamos de un dominio que duró más de 150 millones de años, una barbaridad de tiempo. La era mesozoica fue, sin duda, la era de los dinosaurios. Y no fue estática, fue evolucionando a través de 3 periodos muy distintos. Empezó todo en el Triásico, con ese supercontinente, Pangea. Luego vino el Jurásico, la Edad de Oro, ¿no?, con esas selvas exuberantes y el gigantismo en su máximo esplendor. Y finalmente el Cretácico, que fue como el crepúsculo, un mundo superdiverso, ya con flores, dinosaurios muy especializados y las primeras aves. Y en ese mundo, la regla número 1 era simple: el tamaño lo era todo. Era el arma definitiva y la mejor defensa. Daba igual si eras un cazador ágil del Triásico o un herbívoro colosal como el Brachiosaurus en el Jurásico. El tamaño decidía quién mandaba. La evolución, en ese momento, apostaba todo al gigantismo. Era como una carrera armamentística biológica: o te hacías más grande o desaparecías. Pero claro, mientras toda esta batalla de titanes tenía lugar en la superficie, a la vista de todos, había algo más, algo que se movía en las sombras, una clase de criatura muy diferente que estaba, simplemente sobreviviendo, pasando desapercibida, esperando su momento. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque no era una lucha de igual a igual, ni mucho menos. Eran 2 estrategias de vida totalmente opuestas en el mismo planeta. Por un lado tenías al dominador, el dinosaurio, gigantesco, de sangre fría, basando todo en la fuerza. Por otro, el superviviente, el mamífero, diminuto, de sangre caliente, y su estrategia era la adaptabilidad y el sigilo. Los dinosaurios lo apostaron todo a la fuerza bruta. Los mamíferos, en cambio, jugaron la carta de la resistencia y de pasar desapercibidos. Y claro, todas esas características que en apariencia hacían a los mamíferos insignificantes, en realidad eran su kit de supervivencia, su arma secreta. Eran pequeños, como musarañas, vivían de noche, se escondían en madrigueras, pero lo crucial era que eran de sangre caliente, para adaptarse a cambios de temperatura, y además comían de todo, no dependían de una planta específica. Todo esto, sin que ellos lo supieran, era como un entrenamiento para lo que estaba a punto de llegar. Les daba una flexibilidad que los gigantes tan especializados jamás podrían tener. Y entonces llegó el día en que todo cambió. El mundo del Cretácico era un lugar complejo, sofisticado, lleno de vida, pero nada, absolutamente nada de eso estaba preparado para lo que venía. Un viajero del espacio, una roca de 10 kilómetros de ancho que venía directa hacia el Golfo de México. Y hay que entender que el fin del mundo no fue una explosión y ya está, no. Fue una cascada de extinción, una reacción en cadena terrorífica. Primero, claro, el impacto. Una fuerza que ni podemos imaginar. Inmediatamente después, la oscuridad. Una nube de ceniza y escombros que tapó el sol, en todo el planeta. ¿Y qué pasa si no hay sol? Pues que se para la fotosíntesis, mueren las plantas. Y si mueren las plantas, toda la cadena alimentaria desde la base se viene abajo. En cuestión de días, de meses, las reglas de la vida se reescribieron por completo. A esto es a lo que se le llama invierno nuclear, un periodo de frío y oscuridad total provocado por esa capa de polvo que no deja pasar la luz del sol. Así que, y esto es clave, no fue la explosión en sí lo que mató a la mayoría de los dinosaurios, fue el cambio climático brutal y repentino que provocó. Un invierno global que básicamente congeló el planeta y lo dejó a oscuras. Sin sol no hay plantas, sin plantas no hay herbívoros, y sin herbívoros los carnívoros se mueren de hambre. Así de simple y así de terrible. Y después de todo ese caos, llegó el silencio. Un silencio profundo. Y en medio de ese silencio, un mundo nuevo, vacío, un lienzo en blanco, empezó poco a poco a recuperarse. Amanecía la era cenozoica.
Como dice la frase, la tragedia de unos fue la oportunidad de otros, y de entre esas cenizas emergieron los supervivientes. ¿Quiénes? Pues esas pequeñas criaturas de sangre caliente que habían pasado millones de años escondiéndose bajo tierra. De repente ya no tenían que esconderse, los tiranos del viejo mundo habían desaparecido. La Tierra, por primera vez, era suya. Y el cambio fue radical, absoluto, como se ve perfectamente aquí. En el Cretácico tardío, la diversidad de dinosaurios era altísima y la de los mamíferos mínima. Pasa el meteorito y, en el Cenozoico temprano, ¡boom!, el mundo al revés. Los dinosaurios no avianos extintos y los mamíferos por las nubes. Sin competencia, vivieron lo que se llama una radiación evolutiva explosiva. Empezaron a diversificarse y ocupar todos esos huecos que los dinosaurios habían dejado libres. Fue, literalmente, el comienzo de nuestra era. Así que vale, los mamíferos heredaron el planeta. Pero la historia de los dinosaurios no termina aquí del todo. Queda un giro final. Un legado inesperado que sigue con nosotros hoy. La pregunta es obvia. ¿De verdad desaparecieron por completo? Y la respuesta es sorprendente. La respuesta corta es no. No del todo. Simplemente cambiaron de forma. De hecho, nos observan desde nuestros cielos. Porque el único linaje de dinosaurios que logró sobrevivir a la extinción fueron los antepasados de las aves modernas. Eran pequeños, eran adaptables y sobre todo podían volar. Encontraron la forma de superar la catástrofe que aniquiló a sus primos gigantes. Al final, si algo nos enseña esta historia es que la Tierra funciona en ciclos de destrucción y renacimiento. La vida es increíblemente resiliente, e incluso de los finales más catastróficos se forjan comienzos completamente nuevos. El legado de los dinosaurios no solo sigue vivo en cada pájaro que vemos, sino que su desaparición fue precisamente lo que despejó el camino para que nuestra propia historia, la de los mamíferos, pudiera empezar.